sinvergüenzas. Voy a tener problemas, siempre voy a tener problemas. Miren, este es un curso, hoy día es una clase introductoria, solamente para explicar el manual. Cada uno debe tener un manual. Ahí, si es que no lo tienen, repártenselo. Este manual, estas clases van a tener 4 profesores, ¿ya? Cada semana van a tener un profesor distinto. Cada semana va a haber un profesor distinto. So, every week we have a different teacher. El próximo maestro va a ser Joacín, un día. El siguiente va a ser Miguel. El subsiguiente va a ser Marina, ¿ya? Cada semana hay un profesor distinto. Y así volvemos a cambiar la próxima semana. Y así cada semana hay un profesor distinto. Pero cada profesor va a tener 3 o 4 personas, 3 por el número que somos, para contactar y decirle si es que estamos haciendo las tareas que hay entre medio de las clases, porque va a haber tareas entre medio de las clases, que son sencillas, son muy sencillas. La idea es que comenzando la próxima semana, la primera clase de la próxima semana, la idea es que podamos poder tener en mente la clase durante la semana, ¿ya? Y vamos a la parte de atrás del manual. Ahí dice Rodrigo Vidal Mendoza, ¿quién es? ¿Ya? Soy yo, ¿ya? Para quien no saben, yo soy psicólogo, con más de 25 años de experiencia, posee estudio a nivel de magíster en psicología clínica, life coach y mediación de conflictos sociales, que en palabras de Pablo serían basura. Y eso es, ¿ya? Lo único que me ayudó es para entender que lo que importa es la palabra del Señor. Amén. Actualmente está en su último año, en realidad el último semestre, de máster en consejería bíblica en Southwestern Baptist Theological Seminary en Texas. Durante casi 2 décadas cumplió una labor pastoral en su ciudad natal, Concepción, Chile. Rodrigo Vidal es casado con Cecilia Araya, quien es mi jefa, ¿ya? My boss. Me mandó a callar delante, ¿eh? Estábamos hablando y dijo, ¿por qué no te callas? Y ahora una frase así, ¿por qué no te callas? Con quien tiene 3 hijos de 20, 17, dice, ya, bueno. Y aquí aparece algo que es muy importante. Caminando en la justicia de Dios brilla con la claridad del Evangelio, ofreciendo una guía sólida para aquellos que buscan un discipulado significativo en el contexto de grupos pequeños en la iglesia evangélica, ¿ya? Grupos pequeños, esa es la idea. Este libro, compuesto por 16 capítulos, magistralmente estructurado, nos sumerge en la profunda comprensión del Evangelio según Pablo. Desde el primer capítulo, el autor destaca la importancia de no limitar el Evangelio al solo tema de la salvación. Acuérdense, lo hemos dicho durante las 16 clases previas con el otro manual, que el tema del Evangelio no es la salvación del hombre, sino que es Cristo, sino que entender a Cristo como Rey y Cristo como Rey, y la conexión vital entre la fidelidad de Dios y su justicia. Y recuerden, cuando hablemos de justicia, no vamos a hablar de justice, vamos a hablar de rectitud, de righteousness, siempre. ¿Por qué? Porque el 98% de las veces que aparece en la Biblia la palabra justicia en nuestro español se refiere a la palabra rectitud, righteousness en inglés. Entonces, cada capítulo hábilmente resumido en bloques temáticos lleva al lector a través de un viaje que te transforma la percepción de la justicia, de la righteousness y del pecado. El manual de discipulado se erige como un faro que guía como un faro para grupos pequeños, proporcionando no solo conocimiento bíblico, sino también herramientas prácticas para la aplicación de la vida cotidiana. Y ahí viene, a ver, ¿cómo me afecta a mí el Evangelio en el día a día en mis relaciones?
o solamente el Evangelio es del día domingo y de ahí me olvido de todo lo demás. No. Me afecta y tiene que afectar el cómo yo pienso, el cómo me comporto en todas las áreas de mi vida, desde que lavo la loza hasta que tengo un conflicto con mi esposa, o tengo un conflicto con mis hijos, o tengo una situación que solucionar en mi trabajo o en el área que sea. El Evangelio tiene que afectar cada una de las áreas de la vida. ¿Ya? Vamos a la primera página. Damos vuelta. Dice, caminando en la justicia revelada. En inglés sería entonces righteousness, righteousness, siempre, justicia revelada. Reveled, creo que es en inglés. Reveled, ¿está bien? Mi traductor, ¿cómo se traduciría caminando en la justicia revelada? Walking through the revealed righteousness. Ok, caminando en la justicia revelada. ¿Dónde se reveló la justicia de Dios? A ver, ¿se acuerdan? ¿Alguien responda, please? El libro asume que hicimos ya los 16 capítulos previos. ¿Dónde se reveló la justicia de Dios? Ya, Marina, ¿tú qué quieres contestar? No, yo No quieres contestar. ¿Dónde se reveló la justicia de Dios? En Cristo. ¿En qué momento? En la cruz. A ver, En la cruz. diría wrong. Resurrección. En la resurrección. La resurrección. ¿Ya? Acuérdense, las 4 R van a estar aquí presentes. ¿Cuáles son las 4 R que van a estar presentes? Revelada, resurrección, rectitud. Y la anterior R, no me acuerdo cuál era la otra R. Redención, redentor. Rey. Entonces, ¿dónde se reveló la justicia de Dios? No, la righteousness, la rectitud. ¿En? Resurrección. ¿De quién? De Cristo. Ok, entonces como son 4 R ahora, en la resurrección del Rey se reveló la rectitud de Dios. Para que se acuerden. 4 R. En la resurrección del Rey se reveló la rectitud de Dios. ¿Ya? Como 4 R. En la resurrección del Rey se reveló la rectitud de Dios. Cuando hablamos de Rey, lo hacemos un sinónimo de Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo es un nombre o es un título. Un título de Rey. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar. Dice la introducción. Ahora sí, Marina, ¿me pueden leer la introducción, por favor? Las primeras dos. ¿La página qué? En la introducción. Los primeros 2 párrafos. Bienvenidos a Caminando a la Justicia Revelada, un manual diseñado con amor y propósito para guiar a los grupos pequeños en nuestra comunidad de fe hacia una comprensión más profunda del Evangelio, según Pablo. Este viaje de discipulado nos lleva a explorar las riquezas de la justicia de Dios y su conexión intrínseca con la vida diaria de cada creyente. En este manual nos sumergimos en 16 capítulos que se contribuyen con la firme convicción de que el discipulado no solo es un proceso de aprendizaje, sino un viaje transformador que afecta una área de nuestras vidas. Cada área. Cada área de nuestras vidas. Cada capítulo no solo busca impartir conocimiento bíblico sólido, sino inspirar una aplicación práctica que transforma corazones y mentes. Hasta ahí. Entonces, continúa diciendo, desde el primer capítulo donde descubrimos la esencia del Evangelio, según Pablo, hasta los capítulos intermedios que exploran la rectitud de Dios, la revelación divina en las Escrituras y el concepto bíblico de pecador, cada lección se convierte en un peldaño en nuestro ascenso espiritual.
El manual del discipulado aborda temas fundamentales para la vida cristiana en el contexto de un grupo pequeño. La comprensión de la justicia de Dios, la relación entre la definición de justicia y la formulación del Evangelio y la aplicación práctica de estas verdades en nuestra cotidianidad, o sea, en el diario vivir, son elementos claves. Por favor, hermano Miguel, los siguientes dos párrafos. Los dos últimos. En cada sesión encontrarás no solo la sabiduría extraída de las Escrituras, sino también preguntas reflexivas, actividades prácticas y momentos de oración que fortalecerán la comunión dentro de tu grupo. Este manual no solo es un recurso de enseñanza, sino una herramienta que edificará relaciones y fomentará un crecimiento colectivo en el conocimiento y la aplicación de la palabra de Dios. Al concluir este viaje, no solo habrás adquirido un entendimiento más profundo del Evangelio según Pablo, sino que también habrás experimentado la transformación práctica de esa verdad en tu vida cotidiana. Te invitamos a embarcarte en este emocionante viaje de discipulado, donde la justicia revelada de Dios se convierte en un faro que ilumina nuestro camino como seguidores apasionados de Cristo. Okay. Que este manual sea una herramienta bendecida en tu viaje de fe y crecimiento espiritual. Ok, ¿se acuerdan cómo ya dijimos que el Evangelio, que la justicia se reveló en la resurrección de Cristo? Sí. Acuérdense cómo hemos definido el Evangelio y nuestras palabras claves. Nuestra palabra clave, nuestro núcleo. ¿Ya? Y cuando hablamos de core, hablamos primero de ¿quién? Cristo. De Cristo. ¿Ya? Y cuando hablamos de O, hablamos de La muerte o el obituario. el obituario, y entonces en el obituario están contenidas dos cosas: que Él murió y que fue sepultado. ¿Ya? Pero Él resucitó. ¿Conforme a qué? Ok, pero acá voy a dividir la E, para que se acuerden, en dos también. Primero, conforme a las Escrituras. Pero el hecho que Él resucitó conforme a las Escrituras significa que Él fue entronizado. ¿Qué significa entronizado? Que se sentó en su trono. ¿Por qué? Porque Él es el Cristo, el Rey. Entonces, enfatizo, ¿qué es el Evangelio? Está en el core. Cristo, obituario, resurrección, Escritura, pero acá también está, debería agregar la otra vez, core, entronizado, se sentó en su trono. Cristo es Rey. ¿Ya? ¿Y qué es entonces? Otra forma de decirlo también es la resurrección del Rey, 4R, ¿ya? Revelado. La resurrección del Rey reveló la rectitud de Dios. ¿Qué era la rectitud de Dios o la justicia de Dios? Esto lo vamos a hablar una y otra vez. ¿Qué es la rectitud de Dios? Si ya tenemos claro qué es el Evangelio, tenemos que tener claro qué es la rectitud de Dios. Y en inglés y en español también suena como poema, por eso es fácil recordarlo, en la coherencia entre los dichos y los hechos. ¿Verdad? Mi hermano Miguel está casado con Marisol, no me equivoqué. Se implica esa relación que Miguel sea coherente a lo que prometió. ¿Ya? Y que Marisol sea coherente a lo prometido, pero que sea coherente además a la relación que implica los dos esposos. Porque la relación que hay entre Marisol y Miguel implica una coherencia en sí misma. La relación implica lealtad y fidelidad mutua. Entonces, vuelvo a decirles, hay algo que llamamos la justicia de Dios y que debemos entenderla como rectitud de Dios,
Y esa rectitud debe entenderse como la coherencia entre los dichos y los hechos, la coherencia a la relación que Dios ha establecido con los suyos. Y ese Dios ha establecido una relación con los suyos por amor de su propio nombre, por gracia. Ya, fíjense, aquí en la segunda página, en la página 2, dice, antes de comenzar, dice, día del estudio del capítulo. Para potenciar nuestro crecimiento espiritual, te propongo dedicar un día específico cada semana al estudio profundo de un capítulo del libro que exploramos, o sea, el libro que tenemos en mano. En este día especial, sumérgete en la lectura detenida del capítulo asignado. Le estoy diciendo, ojalá se lo hayan traído leído de su casa, porque el libro se lo pueden llevar y se lo pueden traer. Este día especial, sumérgete en la lectura detenida del capítulo asignado y contesta cada pregunta. No te saltes las preguntas, ahí lo resalto. Además, acompaña esta práctica con la reflexión diaria de un versículo relacionado con ese capítulo particular. Durante ese día de estudio, el día que hoy día vamos a tener, bueno, el próximo domingo en realidad, hay 3 preguntas. ¿Qué me ha dicho Dios a través del capítulo estudiado hoy? ¿Ya? Identifica los mensajes claves, conceptos destacados o lecciones significativas que hayas extraído del capítulo. Busca comprender su aplicación práctica en la vida. La primera pregunta, ¿qué me ha dicho Dios? ¿Ya? La segunda pregunta, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me ha dicho a través del capítulo? Porque si te ha hablado Dios, tienes que hacer algo con lo que Dios te ha dicho. ¿Qué vas a hacer? Esa es la segunda pregunta. La sabiduría compartida, reflexiona sobre cómo puedes incorporar activamente las enseñanzas del capítulo en tu rutina diaria. Considera acciones específicas que reflejen la esencia de lo aprendido. Y tercera pregunta, ¿con quién lo compartiré? Lo que Dios me ha dicho a través de este capítulo. La sabiduría compartida tiene un impacto poderoso. Piensa en las personas con las que puedes compartir las revelaciones o conocimientos obtenidos del capítulo. Tu experiencia puede ser valiosa para otros. Entonces, tenemos el capítulo, vamos al capítulo 1, la página siguiente, que es la página 4. Y este se titula Para entender a Pablo. Si se dan cuenta, tiene la misma forma, la misma estructura del otro libro. Viene un par de párrafos y un par de preguntas de alternativa múltiples. ¿Ya? Vamos a la página 9. ¿Ya? Y ya vimos el capítulo, supongamos que ya lo hemos visto. Y tenemos que contestar ese día de clases 3 preguntas. O sea, si fuera hoy día, deberíamos contestar estas 3 preguntas. ¿Qué me ha dicho Dios? Y tú anotas, ¿qué me ha dicho Dios? ¿Sabes qué? Me ha dicho que Dios envió a su Hijo el Cristo y Él es el Rey. Cristo es Rey. Ok, Dios me dijo que Cristo era Rey. Suponte que eso se te haya dicho durante esa clase. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me ha dicho? Entonces yo voy a contestar, si Él es Rey, yo soy su súbdito. Y si Él es Rey, yo he de ser leal. ¿Por qué? Porque la importancia de asumir que Él es Rey es que yo soy leal a mi Rey. Porque Él fue leal conmigo. Ok, yo anoto eso. ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me ha dicho? Se lo voy a compartir a otros, se lo voy a compartir a mi hijo, a mi vecino, a mi vecina, a mi compañero de trabajo. Le voy a decir, ¿sabes qué aprendí en la iglesia? Aprendí que Dios era leal, era el Rey. Y yo te estoy diciendo que Dios es. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me ha dicho? Bueno, y ahí también dije, ¿con quién compartiré lo que Dios me ha dicho? Con mi vecino, con un amigo. Y tengo en mente a ese personaje. Pero
Esto es el día de la clase. Después viene el respecto al día 1. Si ven abajo dice día 1, la fidelidad de Dios. Sabe pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Estoy leyendo la página 9 al final. ¿Cuándo se lee este versículo particularmente? El lunes. ¿Por qué? Porque el domingo hicimos el estudio bíblico. Pero el lunes vamos a leer este versículo. Usted lo va a leer en su casa. Y va a ver, y va a decir, ¿qué me ha dicho Dios? ¿Qué me ha dicho Dios respecto a este versículo? Que está conectado a la clase de la semana que vimos el domingo. Y después contestamos estas 3 preguntas. ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me ha dicho? ¿Y con quién compartiré con lo que Dios me ha dicho? Y así el día 2 viene otro versículo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Qué voy a hacer? Son respuestas cortas. ¿Qué me ha dicho Dios? Y puede ser tan sencillo en el día 2 decir que Dios reveló su justicia en la resurrección. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios? Voy a agradecer. ¿Y con quién lo compartiré? Con mi hijo, mi hija. Y le voy a decir a mi hijo, ¿sabes qué? Dios ha sido tan bueno conmigo y contigo y tú no te has dado cuenta. Y yo quiero agradecer porque Él reveló cuán bueno es conmigo. Ok. Y así día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, tú tienes un versículo diario con el cual tienes los mismos desafíos. ¿Alguna pregunta con lo que estoy diciendo hasta ahora? ¿Me entienden cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Toda la semana meditar ¿En qué? en lo que está, bueno, en la palabra de Dios. En la palabra del Señor. ¿Ya? Entonces, tenemos una clase el domingo, que en esta ocasión es el domingo, porque nos juntamos los domingos, pero en cualquier lugar, en México, puede ser cualquier día, y decir, ¿sabe, hermano? Tengo este material, vamos a trabajarlo. Y que fueran 4 o 5 y lean y estudien. ¿Qué me ha dicho Dios? ¿Qué voy a hacer con lo que me ha dicho Dios? ¿Con quién voy a compartir? ¿Ya? Pero esto se pone más complicado. ¿Se acuerdan que les dije que cada hermano va a tener 3 o 4? O sea, Miguel va a tener 3 o 4 personas, Marina va a tener 3 o 4 personas, Rodrigo va a tener 3 o 4 personas, y Joacín va a tener 3 o 4 personas. ¿Para qué? Para que el hermano Miguel, Joacín, Marina o yo llamemos, nos contactemos y le preguntemos por lo menos una vez en la semana, hermana, le vamos a hacer esa pregunta. Hermana, ¿usted qué le ha dicho? ¿Qué le ha parecido en la clase? ¿Qué le ha dicho Dios? Y le van a preguntar, porque va a tener que preguntar. ¿Por qué? Y usted va a decir, ¿sabe qué? Aprendí que Dios era leal conmigo. He sido tan bueno. Dice, ¿y sabe qué? Se lo dije a mi hijo, porque él no me escuchó, pero se lo dije igual. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que mi hermano Miguel, o Marina, o yo, o cualquiera, tenemos 3 o 4 y que estemos contactando, relacionando. ¿Ya? Y entonces, pero esto se agrega una cosita más. El día que nos juntemos, seamos 2 o 3 o 4, ya sea en la alabanza, ya sea el grupo de jueves, u otro grupo que yo quiero armar, o cualquier grupo que armemos, digamos, y nos preguntemos, ¿qué nos ha dicho Dios? ¿Ya? ¿Con quién lo hemos compartido? ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me ha dicho? Entonces, fíjense, ya tenemos esta organización. Tenemos el estudio bíblico del día domingo. Tenemos las preguntas del día domingo. Pero tenemos los versículos de cada día, con las preguntas de cada día, que uno de los 3 o 4 hermanos va a contactar a 3 o 4 y les va a preguntar, ¿qué te ha dicho Dios? Y usted le va a contestar.
Pero además, el día que tenemos la reunión de adoración y que tenemos la reunión de la semana de oración o que tenemos otra reunión en otro momento, vamos a preguntarnos qué Dios nos ha dicho, qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dicho, con quién vamos a compartir lo que Dios nos ha dicho. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque tengo más. Estoy sacando conejos debajo de la manga. La otra cosa, además de estas cosas, es que le pedí a Stephanie que nos grabara la lección. ¿Ya? Porque este libro, que está en forma de manual, lo hice en forma de libritos chicos. ¿Ya? Y este librito chico que lo hice sin las preguntas. O sea, en el librito no están las preguntas. En el librito solamente está el contenido general del libro, del manual. Entonces le dije, a ver si tengo uno acá. No, este es algo así, como este. Este es sobre el Evangelio, el anterior. Lo hice el librito, ¿ya? Y el librito contiene las lecciones, pero sin las preguntas. Entonces, el librito que contiene las lecciones, le dije a Stephanie, quiero que me envíes grabada la lección. ¿Para qué? Para que Stephanie leyera, qué maldad más grande, pero no solamente eso, sino que para que nosotros escucháramos a Stephanie la lectura del capítulo. Y no me acuerdo de qué se trató el capítulo de la clase pasada. Pero tengo la grabación. Y puedo escuchar. Y tengo en mi memoria, y tengo grabado lo que enseñamos. ¿Alguna pregunta? Si se dan cuenta, estoy bombardeándolo por todos lados. ¿No? O sea, si no aprenden, nos sentamos a conversar. ¿Ya? Esto es más que un curso, es como pensar y asumir que somos discípulos, porque lo que yo quiero, hermanos, que ustedes no solamente adquieran este conocimiento, sino que ustedes sean formadores de discípulos después. Y después de 2, 3 años pueden decir, ¿sabe, hermano? Yo tengo un sistema de hacer discípulos, ¿ya? Y que lo practicamos y que resultó. No, tuvimos que hacer algunos pequeños cambios, pero lo tenemos. O sea, si yo me muero hoy día, el sistema continúa. ¿Ya? No depende de mí, porque ya está todo hecho. ¿Ya? Disculpa, se me fue tu nombre. Candy. Candy, como las pastillas. ¿Es Candy? Ya, no se me va a olvidar nunca más. Candy, ¿te parece el sistema? ¿Es aplicable en tu iglesia en México? ¿Es difícil de aplicar? ¿Por qué? Porque viene la lectura, vienen las preguntas, viene el librito chiquitito al lado para leer semana a semana y viene el compartir. Porque si no compartimos, nos morimos. ¿Ya? Hay 2 razones por las que un miembro del cuerpo muere. ¿Ya? O falta oxígeno, no llega oxígeno. Cuando no llega oxígeno, porque la sangre está diciendo llevémosle oxígeno a todas las áreas del cuerpo. ¿Ya? Y lo que sucede es que cuando no llega oxígeno, se empieza a morir. ¿Ya? Por falta de contacto. En este caso, la sangre no llega, el oxígeno no llega. Pero la otra cosa también pasa cuando se produce el cáncer. El cáncer dice, suponte que tengo un cáncer en este dedo y las células de este dedo empiezan a crecer. Aumenta. Y uno dice, ¿por qué está aumentando? Porque el cáncer está diciéndole al cuerpo, no te necesito, yo puedo crecer solo. ¿Verdad? Y entonces, cuando no hay comunicación, relación
y no nos tomamos en consideración el uno al otro, también podemos tener cáncer y también mata el cuerpo. Por eso es importante la relación, la oxigenación, el orar unos por otros, el conversar, el relacionarnos con buenos propósitos. No decimos en Chile pelar, o otra expresión que usamos es cagüinear para hablar de cuando hablamos mal de alguien. Usamos la expresión pelar o cagüinear. Chismear. No sé cómo en México deben tener alguna expresión en particular, en El Salvador igual, cuando hablamos mal de otro y hacemos un chisme y nos pareció sabroso, aunque sea verdad el chisme. ¿Ya? Cuando producimos esas cosas, estamos ayudando a producir un cáncer. Pero cuando hablamos la verdad en amor y nos confrontamos en amor con las situaciones que debemos hablar, el espíritu empieza a actuar. ¿Ya? Además de todo lo que estoy diciendo, que debo terminar, es que el predicador del domingo le pedí al pastor que usara como guía de predicación nuestro manual. Entonces, el próximo domingo habla sobre para entender a Pablo. Entonces al pastor le pido, pastor, tuvimos la clase del próximo domingo que habla de Deuteronomio 7:9, 1 Corintios 15, y estos son los versículos que están acá. Desde su perspectiva, pastor, ¿podría predicar este tema? Y él me dijo, ok. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos la clase escolar dominical y tenemos la predicación del domingo, reafirmando otra vez lo que se enseñó en la clase bíblica. ¿Ya? Y entonces tenemos la clase escolar dominical, tenemos la predicación del domingo, tenemos la grabación de Stephanie, tenemos las preguntas del día a día y tenemos la llamada telefónica de algún hermano o hermana, ¿ya?, respecto a cómo va. Pero además tenemos la reunión del jueves o del miércoles, depende del día, en el grupo de oración, para preguntarnos qué Dios nos ha dicho. Y podemos hablar 5 minutos, 10 minutos de lo que Dios nos ha dicho y partimos con lo que venimos ese día, ya sea la adoración o el estudio bíblico. Bueno, de igual manera, tengo, pero esto no para ahora, de versión 1 se diseñó de la misma manera que este libro, ¿ya? Por si acaso, o sea, los mismos principios, las mismas tareas, lo mismo todo, ¿ya? Entonces te lo puedes llevar a México para tener un sistema de decir, ¿sabes qué? Vamos a ver qué la Biblia habla